menos ampulosamente, las estructuras invariantes de la experiencia onírica. Si podemos, Daniel, pasar a la próxima diapositiva. El comienzo tiene que ver necesariamente con una puesta en contexto. Y para esto quería recordar, puesto que no se trata de una charla necesariamente para público especializado, una puesta en contexto más general, refrescando, indicando algunas ideas centrales de la fenomenología de Husserl. Y para eso quería recurrir, como lo puse en el programita, a una indicación que hace el propio Husserl en un par de lugares, donde distingue una serie de enfoques con los cuales puede tratarse su fenomenología. Uno de ellos es el estático, egológico, otro lo veremos más adelante en la siguiente diapositiva, el egológico genético, y luego uno genético intersubjetivo. De hecho, podría haber más, hay más. Por ejemplo, el profesor Roberto Walton ha destacado otros niveles de análisis posible, pero con estos tres, y en realidad con dos de estos tres, ya tendríamos como para situar el problema. Como ustedes saben, uno de los hallazgos más importantes de la fenomenología de Husserl fue la restitución de la idea de intencionalidad en el ruedo filosófico, después de más de 3 siglos de cartesianismo y de relación sujeto-objeto y de relación representativa entre el sujeto y el objeto, con el problema que esto conlleva de la incógnita que deja abierta Descartes y que de alguna manera profundiza Kant acerca de qué es la verdadera realidad de aquello que percibimos, de aquello con lo cual estamos en contacto cuando hablamos de que estamos en el mundo. ¿No? El primer enfoque husserliano, el primer enfoque que hace Husserl, él mismo lo llama posteriormente estático, es aquel enfoque en el que la intencionalidad se entiende en función de una serie de estructuras invariantes de nuestra experiencia, centradas como en dos polos fundamentales. Por un lado, el polo del yo, estoy simplificando mucho algunas cosas, para que no se me escandalicen los expertos. El yo, al cual se le manifiestan las cosas del mundo, las maneras como se manifiestan las cosas del mundo, sus actos, y por el otro lado, las cosas que se manifiestan en el mundo y el mundo mismo, ¿no? Los sentidos y los objetos. Uno de los descubrimientos más importantes de la intencionalidad, como la recoge Husserl de su maestro brentano, es la idea de que nuestra relación con el mundo no es una relación de sujeto-objeto, en el sentido moderno clásico, no es una relación de representación, según la cual nosotros ponemos en las cosas lo que encontramos en ellas, ni tampoco es, al estilo de cierta psicología asociacionista del siglo XIX, psicología experimental, una caja vacía, nuestro yo, nuestros actos o nuestra conciencia, una caja vacía que recibe impresiones o sensaciones de afuera y los organiza de una manera más o menos mecánica o cuasi mecánica, sino que hay una relación que va de nosotros al mundo. Y lo interesante es que Husserl también detecta una relación que va del mundo hacia nosotros, una relación de implicación mutua, y por eso la termina llamando correlación. Y lo importante de esta correlación es que frente a todo lo que acabo de decir, su rasgo esencial es el dar sentido. Sí, nuestra relación con el mundo es una relación significativa. Las cosas son para nosotros porque significan. Y esto quiere decir que se nos muestran, se nos manifiestan de ciertas maneras. Y entonces la pregunta de la fenomenología es cómo se nos aparecen las cosas, cómo se nos muestran, cómo se exhiben. ¿Cuáles son, dicho con una expresión un poco más técnica, cuáles son sus maneras de darse? No cómo son las cosas en sí mismas, independientemente de nosotros, ni cómo serían las cosas si nosotros ponemos nuestras formas fijas en ellas, sino cómo se nos manifiestan las cosas significativamente, ¿no? Hecha esta aclaración fundamental, el resto son los términos que Husserl suele utilizar para referirse a la correlación intencional. Ahora, esta correlación intencional presupone
tal y como uno la puede encontrar en investigaciones lógicas, pero sobre todo en el primer tomo de Ideas de 1913, es una correlación estática en la medida en que todo lo que aparece, el yo, de donde irradian los actos o las vivencias, las propias vivencias, los sentidos y los objetos que poseen esos sentidos, son vistos de una manera estática, y esto quiere decir como ya terminados, como ya listos. Otro de los descubrimientos fundamentales de la fenomenología husserliana en relación con la intencionalidad y con el dar sentido, y esto creo que es bastante más novedoso de lo que ofrece Brentano y la tradición escolástica a la que recoge, es el hecho de que el dar sentido implica no únicamente un tener delante las cosas, por así decirlo, en forma inmediata, sino también un proyectar sentido más allá de lo dado, ¿no? A eso Husserl lo llamará el horizonte, ¿no? La conciencia de horizonte junto con la conciencia de acto inmediata, es el otro gran descubrimiento de la fenomenología de Husserl. Los horizontes se pueden ver de una manera estática, pero también se pueden ver de una manera dinámica. Y los horizontes pueden ser de muchas clases, no vamos a clasificarlos ahora, pero relevante para nuestro tema es que los horizontes pueden ser de orden temporal. Es decir, así como hay horizontes espaciales, no sé si ahora me ven ustedes en el cuadradito abajo o arriba en la pantalla. Pero digamos, si no tienen un objeto cualquiera, como puede ser este jarro que tengo aquí delante, ustedes están viendo seguramente esta parte del jarro, pero su ojo percibe, por así decirlo, también la parte de atrás que no están viendo, ¿no? Hay una proyección de sentido que completa lo que falta en cualquier momento, en cualquier perspectiva de la visión directa. Esto también aplica al tiempo, no solamente al espacio, sino al tiempo, y en realidad muchas otras dimensiones de la conciencia que tienen su lado de horizonte junto con su lado de presencia, ¿no? Su lado de ausencia o de latencia frente al lado de patencia. Y esto que acabamos de decir se puede aplicar también, y con esto pasaríamos a la segunda diapositiva, si les parece bien. Se puede aplicar a esta correlación con sus formas ya fijas. La pregunta sería ahora, ¿cómo llega a ser el yo, los actos y los objetos del mundo y el mundo? ¿Cómo llegan a ser lo que son? Pero no en un sentido empírico, como por ejemplo podría plantearlo una psicología genética o genético-evolutiva al estilo de la de Jean Piaget, por ejemplo, sino esencialmente cómo es que se dan las etapas que permiten hablar luego de un sentido ya terminado, de un yo ya constituido y de actos ya estabilizados en la conciencia. A ese tipo de investigación, justamente por la manera como se gestan las formas ya terminadas, la llama Husserl justamente génesis. Y entonces hay un tipo de análisis que se enfoca sobre esos horizontes temporales, insisto, en sentido esencial, no en sentido empírico, y que permiten hablar, como el texto de Meditaciones Cartesianas que sugerí, o sobre el cual está inspirado este esquema, lo dice, hace que el yo pueda verse ya no meramente como el polo de irradiación de las vivencias o actos, sino como un sujeto, como un espesor, como un sujeto concreto que tiene una experiencia y esa experiencia ha quedado sedimentada en él y puede volver sobre ella. Es decir, como un sustrato de habitualidades, de capacidades, de actos que pueden volver una y otra vez y que constituyen una suerte de historia personal. Husserl en este nivel comienza a hablar de persona y no meramente de yo. Y del lado de las cosas también tienen como un espesor, las cosas también tienen una historia de su formación como tales. Los objetos pasan a ser, como dice Husserl, tipos de objetos. No son simplemente los correlatos puntuales de un dar sentido puntual, sino que son correlatos también habituales, de una forma de dar sentido habitual. Hay un tercer nivel al cual me voy a referir rápidamente, solo porque
en cierto modo vamos a contar con él, aunque no hablemos especialmente de él, un tercer nivel de análisis fenomenológico que profundiza todavía más estos horizontes, porque incluye ya no solamente los horizontes míos, de cada uno como persona individual, con su mundo individual, sino el hecho incontrastable de que somos personas entre personas y que el mundo es un mundo intersubjetivo. No, hay un siguiente nivel que sería el genético intersubjetivo, donde el yo, por razones que no vamos a comentar ahora, pero los especialistas en Leibniz sonreirán inmediatamente, el yo lo llama en este nivel Husserl la mónada entre las mónadas, y lo considera como un yo o un ego concreto en relación con otros yos o yoes, con alter egos. Y por el otro lado, el mundo de la vida también se vuelve más complejo, porque no tiene solamente sujetos y cosas, como mundo circundante, sino que es un mundo en el cual se constituyen objetos naturales y objetos espirituales de distinta clase, incluidas las otras personas, pero también incluidas los resultados de las interacciones entre los individuos, como las obras de cultura, las instituciones, las socialidades de distinto tipo, incluidas las naciones, las iglesias, los estados. Y como ustedes ven, de los dos lados de la correlación aparece un nuevo elemento que está implicado en los otros dos, pero está meramente implicado, está tácito si quieren, que es el cuerpo. Y en realidad el tema que me ha llevado a todos estos análisis ha sido el cuerpo y las funciones del cuerpo, y la pregunta por si el cuerpo tiene, esta sí es expresión para fenomenólogos, si el cuerpo tiene funciones trascendentales, además de funciones empíricas antropológicas. Si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Si ahora nos centramos, disculpen ustedes, estoy un poco resfriado, no es coronavirus. Si ahora nos centramos en el segundo de los tres niveles, en el nivel egológico todavía, si prescindimos por ahora de la intersubjetividad, la cuestión de los sueños nos lleva a eso justamente, a prescindir de la intersubjetividad, por lo menos momentáneamente. Y si nos centramos en el segundo de los niveles, el egológico genético, Husserl entiende la génesis de varias maneras, ¿no? Como el párrafo 38 de las meditaciones cartesianas les permitirá apreciar a los que lo lean. Por un lado, la génesis puede aplicarse con prescindencia del tiempo, ya en el nivel estático. Uno puede hablar de una génesis activa, como le llama él, un darse originario de las cosas, un instituir sentido, un dar sentido. Y también la génesis puede aplicarse a la relación entre unos sentidos y los otros. Como por ejemplo cuando tenemos un acto complejo, como puede ser el acto de desear algo, que presupone un algo deseado, que aunque sea lógicamente se constituye antes que el deseo mismo. Si el deseo mismo presupone y se funda sobre un algo dado, por ejemplo algo perceptivo, algo imaginado, o algo recordado, que funciona como base de ese acto del deseo. Eventualmente puede haber más complicaciones, porque el acto del deseo también incluye una fase afectiva, así que habría un escalonamiento más complejo. Todo eso no requiere de preguntarse por las dimensiones temporales. Pero en cambio, las dimensiones temporales entran en juego fundamentalmente cuando hablamos de la génesis pasiva. Es decir, un tipo de génesis que aleja a Husserl todavía más del cartesianismo, porque permite hablar no solamente de una intencionalidad activa, de un dar sentido, sino de esta otra dimensión que veíamos en el esquema anterior, que es la de la conciencia habitual, el yo habitual, el yo como persona en el sentido del yo donde han precipitado o se han sedimentado sus experiencias. Y la pregunta ¿cómo ocurre esto? Nos lleva a un tipo de intencionalidad que no es la intencionalidad propiamente hablando activa. De la misma manera, cuando del lado del mundo se sedimentan los sentidos, se forma esta historia de los sentidos en las cosas. Hay un punto en que esos sentidos no se forman de manera
activa, si quieren ustedes, de manera activa y voluntaria, dirigiendo la atención, sino que ocurre como si transcurrieran solos. Ahora, este transcurrir solos, escúchese entre comillas, de la génesis pasiva, puede a su vez tener dos modalidades, por lo menos dos modalidades básicas. Puede ser una pasividad originaria, es decir, que involucra la constitución de nuevos objetos, o bien puede ser secundaria, y a eso se refiere la habitualidad, más exactamente, que es cuando se recogen elementos que van enriqueciendo un sentido ya dado. Y por eso la génesis pasiva puede adoptar dos direcciones. Por un lado, del lado del originario, lo que podemos llamar la génesis en el presente viviente, es decir, en el momento presente de la conciencia. Y por otro lado, la génesis como historia intencional de la correlación, es decir, como la historia sedimentada de las formaciones previas que han dado lugar a una formación posterior que llamábamos en la primera etapa ya terminada o ya lista. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es un breve texto que, por suerte, Ignacio Quepons ha traducido hace un par de años, del tomo 11 de la Husserliana. Fíjense ustedes cómo pone esta diferencia entre la fenomenología estática y genética el propio Husserl. En la perspectiva estática tenemos apercepciones acabadas, o ya terminadas. Las apercepciones, es decir, las donaciones de sentido, emergen y son despertadas como acabadas y tienen una historia que se prolonga tiempo atrás. Una fenomenología constitutiva, estática, puede examinar los nexos de apercepciones en los cuales el mismo objeto se constituye eidéticamente, en los cuales éste se muestra en su mismidad constituida tal como es experimentado y como es experimentable. Por el otro lado, otra fenomenología constitutiva, la fenomenología de la génesis, persigue la historia necesaria de esta objetivación, la estática, y con ello la historia del objeto mismo como objeto de un conocimiento posible. La historia primordial de los objetos conduce en retrospectiva a los objetos iléticos y a los inmanentes en general. Y a esto se refiere la constitución, podemos pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. En el presente viviente. ¿No? Si uno pudiera graficar, yo no sé si es posible hacer esto, pero hace años que lo intento, si uno pudiera graficar de alguna manera estos dos modos de la génesis, el presente viviente y como sedimentación o historia intencional, tal vez se podría graficar de esta manera. La génesis en el presente viviente se refiere a cómo se constituyen los objetos a partir de aquello que en la primera fenomenología, la fenomenología estática, se mostraba como los datos de sensación o los datos iléticos o la gile. En la fenomenología estática los datos iléticos aparecen, dado que los sentidos ya están terminados, es decir, los sentidos han sido dados a las cosas, aparecen simplemente como, de manera un poco similar a la kantiana, en la primera crítica, en la crítica de la razón pura, como un material muerto o inerte, al cual la conciencia le da sentido. Los actos de la conciencia son actos de darle sentido a esos datos de sensación, datos iléticos, que nos llama Husserl a partir del primer tomo de ideas. Y su resultado, la operación que resulta de eso, es la configuración de sentido. Pero cuando Husserl se pregunta por los horizontes temporales, se encuentra con que en la constitución de este objeto, por primera vez, y en realidad en todo momento de la conciencia, hay una constitución pasiva del propio dato ilético, de los propios datos de sensación. Y esta constitución pasiva tiene como varios elementos, varios niveles que se ensamblan entre sí. El nivel más elemental es el nivel de la conciencia temporal, ¿no? Que yo he puesto como curso de conciencia con sus tres dimensiones más importantes, la dimensión de presente propiamente dicho dentro del presente, por eso Husserl lo llama proto-impresión, la dimensión de aquello que fluye saliendo de la conciencia, pero no queda perdido, sino que se mantiene en esa ausencia del salir del presente inmediato, la retención, y la contraparte exacta
de la retención, que es la protensión, es decir, la anticipación de aquello que va a venir. Sobre la base de esta organización, que fundamentalmente lo que proporciona son los órdenes básicos de la coexistencia y la sucesión, se forman los campos de sensación sobre los cuales aparecerán las operaciones intencionales de dar sentido, de una manera que no vamos a ver ahora, no vamos a verlo especialmente, pero que Husserl llama asociación, y que recuerda, en alguna parte, que es el verdadero lugar donde deberían estar las famosas leyes de la asociación de las que habla Hume primero y la psicología experimental del siglo XIX después. Ocurren en este ámbito de la pasividad. Por otro lado, la génesis como historia intencional, lo que presenta es lo que Husserl llama esta historia del yo, como sedimentación de las capas de sentido que se van formando sucesivamente en el presente viviente. Por ahora no vamos a ahondar en esto, podemos pasar a la próxima diapositiva, porque me interesa poner de relieve, dentro de la experiencia en el presente viviente, algo que es fundamental porque es el lugar donde aparece primariamente lo inconsciente. Como pueden ver en el esquemita, abajo de todo, aparece el inconsciente. Un primer sentido de inconsciente. En el esquema podemos leer lo siguiente. El yo recibe estímulos está escrito entre comillas, y las respuestas, como lo pueden ver en el esquema, también, porque Husserl se está refiriendo no al sentido habitual del estímulo y la respuesta de la psicología experimental, sino que está refiriendo a aquellos elementos que son su condición de posibilidad. Es decir, se está refiriendo a que los datos de sensación se presentan de tal manera que ejercen una atracción sobre el yo, y en ese sentido son estímulos, y motivan con esa atracción una vuelta del yo hacia ellos, un dirigirse al yo hacia ellos. Y esto lo hacen porque poseen lo que Husserl llama en varios textos un relieve afectivo. Es decir, poseen grados de intensidad diferentes. No sé si ustedes ahora están siguiendo, me están escuchando, y todavía no los he dormido con esta charla, están, digamos, prestando atención a mis palabras, están prestando atención a mi voz, al fluir de mi voz, pero simultáneamente están recibiendo seguramente otros estímulos. Hay otros estímulos del ambiente, tal vez están cerca de una ventana, se escuchan los perros que pasan, eso me pasa a mí, discúlpenme si en algún momento pasa, porque estoy en una ventana cerca de la calle. El estímulo de mayor relieve afectivo, es decir, que afecta al yo de mayor manera, en este momento probablemente sea mi voz hablando. Y todo lo que eso desencadena después en el nivel de la conciencia, ¿no? La comprensión de las palabras, la captación, el pensar una pregunta o una reacción, el estar en contra de lo que digo, en fin, todo lo demás. Pero si se impone un ruido, como suele pasar, ¿no? Unos perros que pasan y se pueden ladrar justamente delante de la ventana, probablemente la atención de ustedes se distraiga hacia eso que posee un relieve afectivo, por lo menos en ese momento mayor. Es lo que yo traté de graficar con este dibujito que parece una montaña. Los distintos estímulos poseen relieves afectivos diferentes. Y eso hace que puedan estar o en el primer plano, como, suponiendo benévolamente que todavía me están escuchando mi voz en este momento, mientras que otros están en un segundo plano, eventualmente en un tercer plano, en un cuarto plano, si están en planos de distancia mayor y no son atendidos especialmente. En algún momento un estímulo puede, como el perro que se pone a ladrar en nuestro ejemplo, delante de la ventana, superar en intensidad al estímulo que hasta ese momento acaparaba la atención y modificar la dirección del yo hacia él. Ahora, esta distinción entre primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, tiene un límite.
Ese límite, ese punto cero del campo de presencia inmediata de nuestro mundo perceptivo, del campo hilético, Husserl lo llama inconsciente. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Si ahora, en lugar de quedarnos en la pura esfera del presente viviente en su simultaneidad, atendemos al presente viviente en su sucesión, y con esto conectamos también los dos niveles de la génesis pasiva, el del presente viviente y el de la sedimentación, el de la historia habitual, podemos ver este otro fenómeno donde, fíjense ustedes también, aparece abajo el inconsciente. Yo les decía que desde el punto de vista de la temporalidad, todo aquello que se hace presente a la conciencia se hace presente como anticipación, como el momento efectivamente presente, protoimpresional, que cumple o rellena o completa o impresiona, como quieran llamarlo, o sea, que hace realidad esa anticipación en un presente, y esa realidad fluye hacia el pasado, deja de ser presente en una retención. ¿Hacia dónde fluye? Lo vamos a ver muy brevemente. El momento que ahora es presente, cuando termino de decir ahora deja de ser presente y pasa a estar en un pasado inmediato, en un recuerdo fresco, como alguna vez decía Husserl, que es la retención. Ahora, cuando termino de decir esto, ese ahora que estaba en la retención, porque ya no era presente, está más lejos todavía, porque otro ahora sustituyó a la hora, que fue ahora cuando la palabra que dije primero pasó a ser retenida. Es decir, que esta palabra ahora, cuando la dije antes, pasó a estar en un estado de retención de retención. Y ahora que estoy hablando de nuevo, pasa a ser retención de retención de retención. Y así sucesivamente. Aquí nos enfrentamos también con un punto cero. Y este punto cero, aunque Husserl mismo discutió consigo mismo al respecto bastante, este punto cero no implica el fin o el acabamiento de este juego de retenciones, sino el hecho de que pasan como a otro nivel. Pasan a un nivel inconsciente, pasan a un nivel de un horizonte que ya no es presente, pero donde sin embargo la intención que tenía ese momento presente se conserva y se sedimenta, ¿no? El lugar de la sedimentación, que dará lugar a la historia intencional, es justamente este nivel inconsciente. Fíjense que ya tenemos dos encuentros con lo inconsciente. Ahora, no pasamos todavía a la próxima diapositiva, porque quería hacer una breve reflexión. No se escucha en estos momentos con claridad. No, algo hiciste que se empezó a escuchar mal de nuevo. Se escucha bajísimo. Sí. A ver, ahora volví a conectar. Es mejor, pero no es en ningún caso como antes. Debe ser la entrada de audio. La desconecté y la volví a conectar. Ahí está. Ahí se escucha perfecto. ¿Se escucha mejor? Sí. Ah, bien, bien. Bueno, no sé dónde dejó de escucharse, pero en todo caso, antes de pasar a la segunda parte, quisiera, por un lado, que me indiquen cuando llegue el momento del corte. No estoy muy consciente de eso. Pero por otro lado, quería hacer una reflexión sobre esta aparición del inconsciente, que ustedes pueden imaginar es un primer sentido de inconsciente porque todavía no nos metimos en el problema de los sueños. Ni siquiera del dormir, salvo que ya estén dormidos, cuyo caso están haciendo la experiencia en primera persona.
que es el hecho de que esta idea del inconsciente, que aparece tanto en los umbrales del presente viviente, como en el proceso de sedimentación, partiendo del presente viviente, y de mantenimiento o de conservación de aquello que ha sido presente alguna vez, y por lo tanto que instaura la capacidad de volver sobre eso. Esto implicaría tanto al mero recuerdo de un episodio pasado como a la habitualidad del sentido propio, es decir, aquello que se establece como una forma acostumbrada de conciencia y que vuelve a hacerse activa cuando la circunstancia lo requiere. Esta forma de entender el inconsciente es una forma del inconsciente dentro de la conciencia misma. Se fijan ustedes mismos, es decir, dentro del ámbito de lo que podemos llamar el yo despierto, el yo de la vigilia, el yo como, imagino que están ustedes y estoy yo ahora, dentro de ese ámbito se da esta esfera del inconsciente, ¿no? En estas dos modulaciones o modalidades. Ahora, claro, tenemos la posibilidad de otro sentido del inconsciente. Y eso nos lleva a otra dimensión que está relacionada con esta, pero que no coincide con esta, porque ya no concierne a un inconsciente, a una pasividad inconsciente dentro de la conciencia misma en cuanto a conciencia despierta, sino más bien a lo que le pasa a la conciencia cuando deja de estar despierta. Y en ese sentido podemos pasar a la próxima diapositiva. Ya vamos por los 40 minutos, Luis, por si quieres seguir con lo que estás hablando ahora e ir a la pausa o empezar la pausa de inmediato. Ya, no, entonces sería más sensato no empezar. ¿Hay quizás alguna pregunta que haya surgido? Yo tengo un par de preguntas, si es que nadie tiene preguntas antes que... Ajá. Ahora Daniel. todavía nadie ha hecho preguntas a través del chat, pero acabo de enviar un mensaje recordándoles que si tienen preguntas específicas acerca de la exposición las pueden hacer ahora y al final también les podremos habilitar su micrófono para que puedan dialogar. Aquí Rodrigo González Godínez dice, cuando hablaba de génesis activa y génesis pasiva, ¿se entiende lo mismo que síntesis pasiva y activa o es algo diferente? Bueno, yo no quise complicar las cosas con más terminología, pero sí, están íntimamente relacionadas. Es decir, uno de los rasgos principales o centrales que tiene el dar sentido, yo digamos lo mencioné muy rápidamente de un plumazo como el dar sentido, pero el dar sentido en buena medida consiste en efectuar conexiones. Y esas conexiones son las que Husserl, retomando la terminología de Kant, llama síntesis. En principio, las síntesis por las cuales, por ejemplo, aquello que yo veo como una jarra, no sé si la están viendo ahora, aquello que yo veo como esta jarra, puede ser la misma vista desde esta cara, desde esta otra, no la puedo voltear de otra manera porque me voy a derramar el té encima, pero digamos, si la pusiera para abajo, para el costado y todas las demás. ¿De qué manera se conectan esas presentaciones, digamos así, sucesivas, y los respectivos horizontes que van abriendo de las partes que no se han visto? Husserl dice a través de síntesis. Es decir, la conciencia enlaza una cosa con la otra, enlaza una parte con la otra, enlaza un aspecto con el otro. Las síntesis creo que se entienden bien desde el punto de vista de la síntesis de la conciencia despierta en sentido activo. Estas serían las síntesis activas. Ahora, lo que ocurre cuando los datos de sensación se unifican de tal manera que forman un campo en el cual se lo percibe como homogéneo o heterogéneo, se percibe que hay, por ejemplo, relieves, como mencionábamos hace un rato, donde hay un relieve, por ejemplo, un relieve sonoro, algo que se impone sobre un trasfondo sonoro. Eso ocurre también a través de una serie de síntesis. Hay una serie de síntesis por las cuales el trasfondo, más o menos homogéneo, se constituye como homogéneo, es decir, con datos que no sobresalen,
y al mismo tiempo hay una serie de síntesis por las cuales él o los datos que sobresalen aparecen como destacándose o entrando en contraste con esos otros datos. Esa síntesis tiene un carácter distinto que la síntesis de las perspectivas o de los escorzos de las partes de una jarra. Porque acontece en un nivel que es anterior a ese y que en realidad está presupuesto ya en el nivel de la síntesis, por ejemplo, de la jarra. Esas son las síntesis pasivas. Probablemente la síntesis más importante, pasiva, es la síntesis del tiempo, y donde más claramente se entiende por qué es pasiva. El transcurrir del tiempo, el organizarse de toda nuestra conciencia en organizaciones de sucesión y de simultaneidad, es algo que acontece con independencia de nuestra voluntad, con independencia de la atención, de que nos dirijamos o no. Digamos, yo no tengo que dirigirme a mi conciencia para que transcurra el tiempo. De alguna manera el tiempo, escúchenlo entre comillas, transcurre solo. Y eso quiere decir que lo que unifica los momentos, protensión, protoimpresión, retención, es algo que acontece en un nivel de síntesis, de vinculación, anterior a la síntesis activa. Esa sería un poco la idea. Tiene un carácter indirecto. Sin embargo, hay un aspecto del dormir que puede ser examinado, sobre el cual se puede reflexionar, desde el estar despierto mismo. Y son justamente los umbrales, los momentos de transición. El momento del quedarse dormido y el momento del despertar. Si pasamos un minuto, después vamos a tener que retroceder a la diapositiva siguiente. Fíjense que Husserl mismo se hace la pregunta. Un texto que está tomado de los manuscritos C, de los años 30, Husserl se pregunta, ¿a partir de qué experiencia reconocemos nuestro propio dormir? Conocemos el quedarse dormido y su peculiar distensión y empobrecimiento de la vida de conciencia. Y, por otro lado, el despertar como repentino volver a tener un campo de percepción. Y más precisamente como campo de mundo, que incluso si fuera totalmente nuevo, bien mirado, posee un núcleo de lo conocido, ciertamente de lo más conocido, a saber, de nuestro propio cuerpo. Cada periodo de sueño se delimita por medio de un modo inicial del quedarse dormido y un modo final del despertar. Y aquí, Husserl, volvemos ahora a la diapositiva anterior. Acá Husserl hace una serie de consideraciones, yo no las anoté, no traduje esa parte, pero hace una serie de consideraciones descriptivas respecto del quedarse dormido, de distintas maneras del quedarse dormido, ya sea en forma repentina, ya sea en forma paulatina. Pero es claro que desde un punto de vista eidético, desde el punto de vista esencial y no meramente empírico, la diferencia entre el estar dormido y el estar despierto se verifican a través de una serie de transiciones que pueden ser captadas, percibidas por la experiencia despierta y que por lo tanto pueden ser reflexionadas desde un análisis fenomenológico. El quedarse dormido y el despertar. No voy a ahondar mucho más en esto, simplemente destacar algo que estaba en el texto que vimos recién, que es el hecho de que, aunque jugáramos con la posibilidad de que el despertar me haga reaccionar frente a un mundo totalmente distinto del que puedo recordar cuando estaba dormido, aún así voy a encontrar puntos de anclaje y puntos de familiaridad. Husserl destaca uno, que es el del cuerpo propio. ¿No? Es interesante, y eso lo vamos a ver después cuando hablamos del sueño, es interesante que el cuerpo propio es una de las constantes que se mantiene tanto en el estar despierto como en el estar dormido, y sobre todo en las transiciones. ¿No? Si el yo que se queda dormido es el mismo que luego vuelve a despertar, la piedra de toque para darse cuenta de esto es justamente la posesión del cuerpo propio. Es decir, el cuerpo propio posee acá un papel fundamental. Ahora,
Si ahora atendemos a la segunda dimensión, al dormir mismo, el dormir mismo no puede ser recuperado por la reflexión en forma directa, en forma inmediata, como sí lo puede ser el quedarse dormido y el despertar, sus umbrales. Pero sin embargo se lo puede describir indirectamente. Y esta descripción indirecta nos da dos casos fundamentales. Por un lado, el dormir sin sueños. Y por otro lado, el soñar, el dormir con sueños. Y lo primero que podemos decir es que el dormir sin sueños se experimenta como un estar sumergido del yo. Husserl utiliza una serie de metáforas, una serie de expresiones en alemán relacionadas entre sí, ¿no? Relacionadas sobre todo con el verbo sinken, que como su homólogo en inglés quiere decir caer en el sentido de hundirse, sumergirse, ¿no? La idea es que el yo se sumerge, queda sumergido. ¿Sumergido dónde? ¿Y desde dónde? ¿O fuera de dónde? Queda sumergido fuera de su ser consciente. En el caso del dormir sin sueños queda completamente sumergido. Es decir, como yo consciente, desaparece completamente, la inmersión es completa. Desde el punto de vista del mundo, el mundo desaparece completamente. Todo el horizonte de mundo y todas las cosas que aparecen en el mundo desaparecen en forma total. ¿No? Hay una inmersión completa. Este sumergirse paulatino, que es el quedarse dormido, culmina en una inmersión completa. En cambio, en el soñar, esta inmersión completa es totalmente distinta. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva por un minuto para examinar el siguiente texto, segundo, para ver un texto, me parece a mí, bastante representativo de cómo Husserl describe el dormir sin sueños. ¿No? Andrés, es lo que me mencionabas antes de volver a la segunda parte. Dice Husserl, el yo sin conciencia se halla en estado de nirvana. Su voluntad, su hacer, son un sucumbir del interés. Nada lo mueve, es decir, nada suscita su interés. En su condición de desinteresado, no se mueve, no hace nada, no tiene experiencia de nada, no ve nada, no oye nada, no realiza ninguna acción. La constitución, es decir, todas las adquisiciones que ha tenido la conciencia, no se ha perdido, pero han caído en el modo del hundimiento como carencia de interés. Husserl utiliza acá, si quieren volvemos ahora a la diapositiva anterior, la idea de interés, que va a volver a aparecer más adelante, lo comento un poco al pasar, pero como para completar un poco la idea, porque el interés es una idea que ha surgido ya en el contexto de la génesis en el presente viviente cuando hablamos de la afección. ¿No? La afección está relacionada, y esto también está relacionado con una de las preguntas que me hicieron, está relacionada, por un lado, con la fuerza afectiva del estímulo, claramente. Y por otro lado, con el tipo de respuesta que da el yo. Yo mencioné brevemente que el tipo de respuesta que da el yo tiene cierta libertad que no lo condiciona necesariamente en un sentido causal. ¿Y esto con qué está relacionado? Con algo que Husserl llama el interés. ¿No? El interés por seguir la clase hace que yo me sobreponga, en el ejemplo trivial que habíamos puesto antes, a los ruidos exteriores que están interfiriendo con mi escucha de la clase. ¿No? Mi interés por la música hace que me sobreponga a la insistencia del timbre de alguien que quiere que lo atienda. Digamos, todo dirigirse del yo hacia algo que lo estimula está relacionado con un cierto interés del yo. Y entonces lo que dice Husserl en este pequeño pasaje que sometía a consideración de ustedes es que lo característico
del quedarse dormido y del permanecer dormido es justamente el que desaparecen todos los intereses. Todos los intereses del yo quedan momentáneamente suspendidos o cancelados. No hay ningún interés que lo mueva, no hay nada que lo mueva. Por eso esta comparación curiosa, pero interesante, con el estado de nirvana. ¿No? Un estado donde justamente quien está en estado de nirvana se despoja de todo interés. Salvo que, claro, el estado de nirvana, por lo menos en un sentido más literal, Husserl tiene escrita una página sobre el Buda, que es más o menos de estos años. Fue una página circunstancial, pero ciertamente debía estar pensando en esto cuando puso el ejemplo. El estado de nirvana es un estado consciente, al que yo llego, digamos, conscientemente, y en ese sentido responde a un interés. En cambio, este nirvana específico del estado de dormido, sin sueños, es la carencia o la suspensión de todo interés. Interesante para nosotros es el otro caso. Es el caso del soñar. Cierto, el caso del soñar, a diferencia del dormir sin sueños, que no es recordable, puede ser recordado, y esa es justamente la única manera que tenemos de acceder al sueño. Digamos, prescindiendo de la psicología profunda de Freud y de las otras maneras que encuentra para examinar los sueños, el examen por lo menos inmediato del sueño se da a través de la rememoración del recuerdo de los propios sueños. Y si uno reflexiona sobre lo que el sueño me presenta en su rememoración, aparecen varios rasgos que me parece que son destacables. En primer lugar, un rasgo que desde el punto de vista de la intencionalidad de la vida despierta del yo, se aparece como anómalo. Porque el recuerdo, normalmente en la vida despierta, es el recuerdo de algo que ocurrió, ¿no? Si yo recuerdo un lugar donde estuve, es porque estuve en ese lugar. Y porque la experiencia de haber estado en ese lugar ha quedado conservada, sedimentada, como decíamos más temprano, y puede ser evocada nuevamente. Aquí también, aunque no lo vamos a ver, hacen su juego las afecciones y sus estímulos, pero de alguna manera puede ser recuperado como hecho que ya sucedió alguna vez. De la misma manera, si no se trata de algo perceptivo, de algo que haya tenido que ver con mi experiencia perceptiva. Puedo recordar lo dificultosas que me resultaban las ecuaciones de segundo grado en la escuela secundaria. De vuelta, ese recuerdo de algo que no es necesariamente perceptivo, puede haber sido algo intelectual, puede haber sido una angustia causada por algo intelectual, y sin embargo lo puedo recordar porque fue una experiencia presente en la vida de vigilia, en la vida despierta. En cambio, lo característico del recuerdo del sueño, que es el recuerdo de algo que no fue percibido, de algo que no fue una experiencia despierta. Y desde luego que una de las dificultades del sueño, y por cierto, esto también lo sabe Freud, es justamente esta. El hecho de que es el recuerdo de algo de lo cual no se tuvo experiencia en el sentido propio de la palabra. Algunos de los que discuten o niegan la posibilidad de una fenomenología de los sueños, como Dieter Lommar, por ejemplo, apelan justamente a este problema, ¿no? El recuerdo del sueño es un recuerdo anómalo que no nos garantiza la fidelidad de lo recordado con lo acontecido. Teniendo en cuenta esto, sin embargo, yo creo ahora, acá empieza la parte donde Husserl no necesariamente lo ha dicho, pero creo que podemos continuar su pensamiento. Creo que por una serie de características que son propias del análisis intencional, como lo entiende Husserl, es posible de todas maneras, a partir del recuerdo del sueño, reconstruir algunos rasgos básicos del sueño. De hecho, sin decirlo directamente, el propio Husserl indirectamente lo admite, en algunas caracterizaciones muy breves que tiene sobre el sueño. Y es que de la misma manera que la experiencia de la vida despierta, la experiencia del recuerdo del sueño puede servir como punto de partida, como ejemplo de base, para luego establecer una variación eidética, una serie de variaciones eidéticas que permitan
intentar establecer cuáles son los rasgos esenciales del sueño. Digamos, más allá de que un sueño en particular sea fiel o sea dudoso. Digamos, no quiero ahondar más en eso en este momento, pero creo que es posible hacerlo, y al menos unos pocos rasgos fundamentales pueden ser destacados. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva después del texto, o sea, esta. Lo primero llamativo, me parece a mí, es que en el sueño, y piensen ustedes recordando algún sueño que hayan tenido y que tengan más o menos vívido en el recuerdo, el sueño presenta las mismas características básicas de cualquier relación intencional. Es decir, todo lo que dijimos al principio sobre la relación entre la conciencia y el mundo, entre yo, sus actos y sus objetos, incluida la conciencia de horizonte, todo esto se encuentra también en el sueño, ¿no? En este hundimiento del que hablábamos recién, esta submersión o inmersión, en la que la conciencia deja de ser conciencia. El primer rasgo significativo, ya lo vimos recién, con respecto a los sueños, al dormir sin sueños, es que el mundo de la vigilia y el yo de la vigilia desaparecen en cuanto tales, ¿no? Y eso es lo que significa este hundimiento. A diferencia del inconsciente, del presente viviente y del horizonte de sedimentación, que no implica ninguna desaparición del yo consciente ni de su mundo. En el caso del inconsciente, como lo estamos tratando ahora, el hundimiento implica un hundimiento completo de la relación intencional. Ahora, ese hundimiento, al mismo tiempo, permite que aflore la correlación intencional en la manera del sueño. En esa manera que podemos llamar, ahora sí utilizando expresiones que usa Husserl, también las usa para la fantasía en realidad, en la forma del como si o el cuasi, ¿no? En el sueño se presenta un yo, y un yo que tiene experiencias. Y normalmente ese yo, aunque hay fenómenos de desdoblamiento, etc., ese yo soy yo mismo. Digamos, yo soy, por lo menos en parte, el protagonista de mis propios sueños. Podemos hablar del yo que sueña frente al yo despierto. Y ese yo que sueña es un cuasi yo, o un yo en el modo del como sí. Y esto también en relación con las experiencias que tienen, que tampoco son experiencias reales en el mundo real de la vida despierta, sino que son cuasi experiencias, ¿no? Este cuasi yo que sueña tiene cuasi actos que le ofrecen o lo hacen interactuar con un cuasi mundo, ¿no? El yo que sueña está hundido con respecto al yo despierto. Los cuasi actos, bueno, voy a utilizar un término bastante técnico de la fenomenología, están neutralizados en el sentido de que no están relacionados con un poner las cosas como reales, aunque esto en realidad es discutible porque dentro del sueño los actos aparecen como actos de un yo real y las cosas que se le aparecen a través de esos actos a ese yo que sueña también aparecen como reales. La posibilidad de la pesadilla de la cual despertamos, ¿no?, sudando frío, de repente, porque nos espanta, es justamente prueba de esto. Para el yo que sueña, después vamos a ver un texto en el que Husserl confirma esto mismo, para el yo que sueña, lo que acontece en el sueño tiene carácter de realidad. Visto desde el análisis fenomenológico del yo despierto, que analiza ese recuerdo del sueño, aparece como cuasi real y no como real. Quisiera hacer esa aclaración para ver cómo la terminología en realidad está pensada desde la perspectiva de la reflexión sobre el sueño. En este sentido son interesantes dos cosas, ¿no?, que están implicadas en lo que acabo de decir. Por un lado, el sueño no se presenta como una película cinematográfica ante la cual el yo como espectador mira la pantalla y ve simplemente lo que transcurre, sino que toda la correlación intencional, el yo que sueña, sus actos y su mundo, aparecen también en el modo del cómo si en el sueño. Y por otro lado, este yo que sueña, al no ser un mero espectador vacío
de lo que sucede, también posee un cuerpo. ¿No? Este es otro, me parece a mí, rasgo interesante del sueño, porque en el sueño está incluido también mi propia corporalidad. Y esto quiere decir muchas cosas. Esto quiere decir que si hay un yo que sueña y ese yo tiene un carácter corporal, aquellos rasgos que son esenciales en la corporalidad despierta también aparecen en el sueño. ¿No? Lo voy a decir muy rápidamente, porque no lo quise mencionar al principio para no atiborrar de datos la primera parte. Pero el yo despierto, el yo que somos nosotros ahora, si ustedes todavía no cayeron dormidos, insisto, después de esta charla, el yo despierto es corporal en un doble sentido. Es corporal en el sentido de que tiene un cuerpo que es una cosa como el resto de las cosas y que tiene una interacción causal con el resto de las cosas. Pero por otro lado es un cuerpo viviente, mi cuerpo, el de cada uno, al menos en estos dos niveles básicos. Es un cuerpo que siente sensaciones, que tiene distintas formas de ser afectado, no solamente la forma de ser afectado por los datos, ¿no?, del oído, sino también el sentido afectivo de la palabra. Y por otro lado, es un cuerpo que permite que el yo interactúe con el mundo en el sentido de moverse, no solo ser movido como cosa, moverse y obrar sobre el mundo. Y estos rasgos vuelven a aparecer en el sueño. El cuerpo que sueña es un cuerpo que está en ese mundo e interactúa con ese mundo. ¿No? Yo puedo ser como cosa física en el mundo del sueño, o cuasi física, puedo ser golpeado por alguien en un sueño y puedo sentir el dolor. Y también puedo devolver el golpe. Y ahí se ven los tres componentes. Como cosa física, como cosa que siente, como cosa que se mueve y actúa. Me parece que estos son elementos interesantes. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Hay un pequeño texto que seleccioné de lo poco que he encontrado que Husserl refiere sobre el sueño. Y dice lo siguiente: al soñar me entrego al juego de los efectos asociativos y las imágenes impletivas de la fantasía, que se conectan por un trecho, luego se disgregan de nuevo por trechos, como si hubiera siempre una carencia de suelo. Pero hay un cuasi suelo, una cuasi tierra, cuasi válidos y sin embargo no válidos. Es decir, cuasi válidos para el yo que sueña, pero no válidos desde el punto de vista del yo despierto. Y yo mismo, en cuanto yo de la fantasía onírica, yo del sueño, es decir, también me encuentro yo mismo en cuanto yo de la fantasía, pero yo mismo, el que vivencia el como sí, sin una posición efectiva. Y termina diciendo esto: y mis sentimientos, placer y dolor, preocupación, desesperación, angustia, no importa con qué grado de intensidad, son tan solo sentimientos en el como sí. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, es otro texto breve. Esto se refiere, creo que no tenemos mucho tiempo para contar la historia completa, pero esto se refiere a un sueño que le relata uno de sus discípulos, Jan Hering, y después del cual le hace una serie de preguntas que responde Husserl en una carta que en realidad nunca le envió, pero conservamos el borrador. Y dice lo siguiente: la observación cardinal contra su relato, el de Hering, es, dicho brevemente, que usted no distingue bien entre el yo que él sueña y el yo que es el sujeto del mundo soñado, y que está encerrado en él, en el sueño, en cuanto soñado. El yo del mundo soñado es como los otros seres humanos del mundo soñado. Sus percepciones de otros y las percepciones que ellos tienen de otros son para el yo que sueña y se despierta percepciones soñadas. El yo del mundo soñado no sueña, sino que percibe. Por una ley esencial, todos los yoes del mundo soñado están en estado de vigilia. Y termina con esta aclaración interesante: el dormir no puede ser soñado. ¿No? Esta es otra característica interesante. El hecho de conservar la correlación quiere decir que en este modo del como sí del sueño, el yo actúa como si el mundo fuera real. Es decir, para el yo que sueña,
el mundo que se le presenta es real. Insisto, la posibilidad de la pesadilla, de que la pesadilla sea efectivamente lo que es, y lo mismo podría decirse de su contrario, un sueño erótico, es justamente esto de que en el sueño lo soñado aparece como real. Y el que sueña percibe. Es decir, no tiene la conciencia dentro del sueño de que está fantaseando, de que está soñando. No sé si tenemos todavía un rato. Adelante, no nos pueden echar de la sala, así que no hay problema. No, pero no quiero abusar de la confianza de los presentes en la sala. Simplemente quería repasar brevemente el final de esto, que a lo mejor puede arrojar alguna luz, que es un intento de clasificación de los sueños. Sí, paso a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva. Esto sí hay algún antecedente. Por ejemplo, mi compatriota Julie Duvarne intentó una clasificación de los sueños hace algunos años, más breve que la mía, pero digamos, por inspiración de ella y tomando coraje de su primer intento, yo he intentado, para clarificarme el problema también, generar una clasificación de los sueños. Esta clasificación tiene carácter de incompleta, sin duda, de provisoria seguramente, y de hecho debo confesarlo, cada vez que la presento hago algunos cambios. Así que la someto ahora a consideración de ustedes y acepto toda clase de críticas, de correcciones y de cambios que quieran sugerir. Me van a ser muy útiles. He tomado 6 criterios básicos, que me parece que son, por lo menos desde el punto de vista fenomenológico, relevantes. Los 2 primeros tienen un carácter más bien formal y los otros son más bien de orden material, ¿sí? Tienen que ver con el contenido del sueño. Primera tipología de la clasificación, relativa al tipo de unidad del sueño como un todo. Es decir, el sueño entendido como todo, como totalidad, me parece que puede darse de 3 maneras distintas. Un sueño puede ser simple, un sueño que uno tiene una vez y no se repite. Un sueño puede ser repetitivo, puede ser recurrente, o bien puede ser iterativo, ¿no? Expresión que utiliza Husserl para referirse a la fantasía en el parágrafo 100 de Ideas 1, que sería el caso de los sueños dentro de otros sueños, ¿no? Despierto de un sueño, pero estoy dentro de otro sueño. Después, cuando despierto, me doy cuenta de que en realidad eran 2 sueños encajados uno en el otro. Esta sería una primera tipología. Una segunda tipología se referiría a lo que podemos llamar la coherencia o la consistencia lógica del sueño. Y por supuesto que se divide en 2 grandes grupos, los sueños consistentes y los inconsistentes. Los consistentes podrían ser consistentes por coherencia interna, es decir, porque las partes se conectan armoniosamente entre sí, o bien por continuidad con otros sueños, es un sueño que continúa otro sueño, o bien con la vigilia, como pasa cuando una actividad que estoy realizando en la vigilia, cuando estoy despierto, se continúa, se prolonga en el sueño. Seguramente les habrá pasado a todos, eso nos pasa mucho como estudiantes, que uno está pensando en los temas del próximo examen, que por supuesto es mañana, y se duerme y continúa soñando con el repaso del examen. Ese sería un caso. Ahora, los sueños pueden de la misma manera ser inconsistentes. Y se me ocurren 3 maneras de ser inconsistentes. Por un lado, una inconsistencia o una incoherencia de tipo formal. Es decir, las partes del sueño se manifiestan, por supuesto que al yo despierto, muchas veces, como incoherentes entre sí, así como incompatibles lógicamente entre sí, como contradictorias. Estoy aquí y en otro lugar al mismo tiempo. Por otro lado, puede haber sueños sin identidad personal, ya sea del yo que sueña o de otros yoes soñados. Este es un caso más complicado. Y puede haber sueños de incoherencia material, es decir, donde no hay una contradicción lógica, pero sí una incompatibilidad material. Yo estoy en tal lugar, pero tal lugar se presenta con las características de otro lugar. No es lógicamente contradictorio, pero sin embargo es materialmente incompatible un aspecto y el otro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, a partir de acá las caracterizaciones se refieren más bien al contenido, a lo material del sueño y no a lo formal.
Por un lado, relativa al contenido soñado, contenido propiamente dicho del sueño. Me parece que puede haber dos grandes categorías. Por un lado, los sueños creativos, los sueños productivos, y por otro lado, los sueños reproductivos. Y los sueños creativos pueden ser al menos de dos tipos. Pueden presentar una situación nueva, algo completamente novedoso, ¿no? Piensen en el químico Kekulé, famoso ejemplo, resolviendo el problema de la estructuración química del benceno, soñando con la serpiente que se muerde la cola. Entonces se dio cuenta que había que organizarlos en forma de anillo y no en forma de cadena lineal de carbonos. Si mal no recuerdo, Paul McCartney narra que su famoso tema Yesterday, el tema más versionado de la historia de la música popular, surgió durante un sueño y que él mismo no sabía, cuando se despertó, si esa melodía de quién era, y se cansó de preguntar hasta averiguar que no era de nadie, por lo menos de nadie conocido, y que entonces era de él. Ahora, también existe la posibilidad de que esa situación nueva sea nueva respecto del sueño, en el sentido de incorporar un suceso real al sueño. ¿No? Estoy soñando con algo más o menos indeterminado, un trueno afuera con la tormenta hace que me encuentre en un campo de batalla y se escuchen los cañones. Los sueños pueden también ser reproductivos, no productivos. Pueden, por ejemplo, reproducir una escena del pasado despierto. Yo puedo soñar con algo que me ha acontecido en la vida despierta. O bien, esto es interesante, pueden reproducir otro sueño. Es decir, sueños que evocan a otros sueños, donde lo que yo recuerdo en el sueño es algo que acontecía en otro sueño. Cuarta tipología, relativa ahora a la temporalidad soñada, al modo como se da el tiempo. Y ahí tenemos sueños de pasado, como el que acabo de mencionar, como reproducción de otro sueño, sueños de prolongación de la vigilia, como el sueño del examen de hace un rato, o bien sueños de futuro. Bueno, acá una caracterización un poco más fina, entre sueños de mera anticipación, sueños premonitorios, sueños proféticos y sueños contrafácticos, de cosas que no pueden suceder. Y finalmente, aunque esto probablemente es susceptible de consideraciones críticas, el sueño con los muertos. Lo entraría dentro de esta caracterización. Si quieren pasamos ahora a la última parte de la tipología. Quinta tipología, como no podía ser menos, relativo a la corporalidad misma. Es decir, cuando la corporalidad o el cuerpo, y en particular el cuerpo propio, tienen un papel preponderante en el sueño. Sueños de cumplimiento de deseos, como por ejemplo los sueños eróticos, o cuando tengo hambre y sueño que estoy comiendo algo que me gusta. Sueños kinéticos, los llamo así para no confundirlos con los sinestésicos, que están implicados en todas las formas del sueño. Por ejemplo, los famosos sueños de vuelo, o cuando sueño que caigo en un pozo profundo. Los sueños de angustia o de daño, de situaciones parecidas, que corresponderían más o menos a la tipología de las pesadillas. Los sueños de pensamiento, esto es una tipología un rasgo de la tipología que he agregado últimamente. Por ejemplo, los sueños lingüísticos, así donde lo fundamental es una línea de pensamiento, como cuando sueño con el examen que tengo que dar, y continúo repasando el sueño o reelaborando lo que dijo Kant en la crítica en el sueño, ¿no? Este sería el caso contrario de los sueños relativos a la corporalidad. Sería donde la corporalidad pasa a tener un papel completamente secundario o menor, donde queda en el trasfondo. Y finalmente, otro caso problemático es el sonambulismo, que involucra al cuerpo de otra manera. Confieso que este tipo de sueño es más complejo, no tengo experiencia en primera persona y es más difícil abordarlo. Última tipología, en relación con el yo que sueña. Y en ese sentido encuentro que puede haber tres grandes grupos. Por un lado, los sueños, lo que correspondería a los sueños en el sentido habitual de la palabra. Es decir, los sueños hundidos o sumergidos, en los que el yo se sumerge completamente y vive la vida del sueño en forma completamente autónoma respecto de la vida despierta. Por otro lado, algo muy curioso y muy interesante que son los sueños lúcidos, ¿no? El yo que duerme sabe que está soñando, aunque
como le dice Husserl también en la carta a Jan Hering, en ese caso, si el yo realmente se da cuenta que está soñando, tiene que despertarse. Pero sabemos que ocurre esto, que hay sueños en los que el soñador, el yo que sueña, descubre, se da cuenta que está soñando, e incluso, como dicen algunos que tienen este tipo de sueños, hasta puede de alguna manera gobernar o comandar los acontecimientos del sueño. Y finalmente los sueños que son buscados o son inducidos. Como ustedes saben, hay una serie de técnicas, desde los tibetanos hasta los psicólogos contemporáneos, para inducir el sueño y lograr algo semejante al sueño lúcido, pero no en forma espontánea, sino en forma preparada. Bueno, este sería el panorama que quería presentar, incompleto e imperfecto, pero en esta noche de hoy. Si quieren pasamos a la próxima diapositiva, que es donde les agradezco la paciencia que han tenido hasta ahora en esta noche.